Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 5 minutos de teoría. Hoy vamos a ver casos prácticos del análisis sintáctico. En este caso vamos a analizar un par de oraciones para intentar asentar el concepto de coordinación. Bien, os traigo dos ejemplos. El primero de ellos es: no he aprobado y había estudiado un montón. Entonces vamos con ello. Primero seleccionamos toda la oración, como siempre, y nos damos cuenta de que hay dos verbos, por lo tanto tendríamos que ver he aprobado y había estudiado, ¿no? Por lo tanto tendríamos que ver qué les une. En este caso ya sabemos que les va a unir el nexo y. Pues lo primero que hacemos es separar el nexo, lo aislamos bien, hasta ahí, y lo analizamos por dentro. Por dentro nosotros la información del nexo va a ser la información de la unión de nuestras dos oraciones. En este caso ya sabemos que es una conjunción coordinada copulativa y funciona como nexo. Pues ahora sí, sacamos una y otra, y tendríamos la oración 1 y la oración 2. Lo primero que tenemos que hacer, ya tenemos dos oraciones simples, pues simplemente vemos en he aprobado cuál es el sujeto y el predicado, el vídeo este que ya hemos visto acerca de los pasos del análisis sintáctico, no lo vamos a repetir aquí. Simplemente vamos a introducir alguna novedad que va a ser este no. Este no es un índice de modalidad negativa, afecta a la relación de sujeto y predicado, por lo tanto lo vamos a dejar fuera. Vamos a poner MN, que es índice de modalidad negativa. Ya me quedaría simplemente he aprobado, que sería un sintagma verbal, predicado verbal, todo ello. Su sujeto está elíptico, sujeto elíptico, yo, y por dentro quedaría simplemente especificar primero la categoría, como siempre, y entre paréntesis la función. De manera que la primera oración coordinada ya estaría hecha. Pasaríamos a había estudiado un montón. Tenemos exactamente lo mismo. Buscaríamos el sujeto, ya hemos hecho todo eso por no perder el tiempo, y vemos que todo otra vez sigue siendo un sintagma verbal, predicado verbal. Aislamos su núcleo, primero la categoría, luego la función. Su sujeto elíptico arriba, aunque parezca que es el mismo, no es el mismo sujeto, es el sujeto de ese verbo, pues se especifica encima de ese verbo. Y un montón. Un montón no es un sintagma nominal, un montón es un sintagma adverbial, complemento circunstancial, porque montón aquí no funciona como sustantivo, sino que sería una locución adverbial y ese sería el núcleo. Entonces aquí tenemos el típico esquema A y B. Pasamos a la siguiente oración, el siguiente ejemplo. Has contestado dos preguntas y tienes bien el resumen. Por lo demás, el examen está flojo. Bien, lo primero que tenemos, o lo primero que nos llama la atención en este caso, es que tenemos el verbo has contestado, aquí, has contestado, tienes y además está. Entonces debemos ser muy cuidadosos a la hora de organizar la oración y tenemos que ver muy bien cómo se relacionan los unos con los otros. En este caso, pues nos llama la atención la existencia de el nexo y, de la conjunción y este por lo demás. Que muchos de vosotros tenderéis, por falta de costumbre, sin más, a analizar como si fuese un sintagma preposicional, porque ahí aparece la preposición por, pero que con un poquito de reflexión pues nos daremos cuenta de que por lo demás funciona como nexo. En este caso es un nexo adversativo y por lo tanto va a ser una locución conjuntiva. Son muchas palabras separadamente, cada una tiene su categoría, pero sin embargo en este caso la lengua la clasifica como, la gramática la clasifica como una sola unidad. Entonces estamos ante una locución. Como funciona a todos los efectos como una conjunción, pues se trataría de una locución conjuntiva. Dicho esto, nos queda ahora dos posibilidades. O bien el análisis es A y B, por lo demás C, o bien, tal y como yo lo entiendo, es A, por lo demás B. Entonces, dentro de A tendríamos una complejidad. Otra complejidad que tendríamos otra coordinación dentro, pero vamos a verlo de manera práctica. En mi opinión, yo creo que lo correcto sería, una vez que aislamos la oración, como son equifuncionales, ya hemos visto
en la teoría qué significa esto. Una no depende de la otra y por lo tanto en nuestra representación pues están separadas. ¿Qué es lo que les separa? Como hemos visto en el ejemplo de antes, es el propio nexo. En este caso, el nexo va a ser una locución conjuntiva y aquí le ponemos el apellido adversativa y su función va a ser nexo. Entonces, ahora nos queda una oración por un lado y otra oración por otro, que están unidos, a ver que lo veáis bien, que están unidas por esa locución conjuntiva. Entonces quedaría en un resumen sería A pero B, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces ahora tendríamos que analizar, empezaríamos por lo más sencillo, que sería el examen está flojo, entonces ya hemos hecho la prueba del sujeto, ya todo, lo tenemos, este sería el sintagma nominal sujeto, este sería su núcleo, sustantivo núcleo, determinante. Y en está flojo, ojo con esto, tenemos un bonito predicado nominal, porque hay una cópula, ¿vale? ¿Se entiende, verdad? Cópula. Por lo tanto, aquí tendríamos su atributo, en este caso el adjetivo flojo. Pues esto sería un sintagma adjetival, atributo. Primero la categoría, adjetivo, y entre paréntesis su función. Esta parte de la oración ya estaría entonces analizada, nos quedaría la otra. Has contestado dos preguntas y tienes bien el resumen. Bien, pues bajaríamos la I hasta abajo y ahora aquí tendríamos una oración que podríamos decir A y otra oración que podríamos decir B. Esto ya es lo de menos. Entonces, analizaríamos, has contestado dos preguntas, ya sabemos el sujeto y el predicado porque hemos hecho la prueba. Todo esto es sintagma verbal, predicado verbal, verbo núcleo, sujeto elíptico arriba, encima de su verbo, tú, y dos preguntas, sintagma nominal, complemento directo, primero la categoría, luego la función y el determinante, que ahí lo dejamos. Ahora, y, se me ha olvidado, ¿vale? Tendría que haberlo hecho primero la y. Aquí tendríamos la conjunción coordinada copulativa, porque así sabemos que une a esta oración con esta, que es una coordinación copulativa. Su función sería nexo. Y tienes bien, pues lo mismo, tienes bien el examen, tendríamos aquí el sintagma verbal, predicado verbal. Tienes primero el verbo núcleo, sujeto elíptico tú. Como veis, sigo a rajatabla los pasos que hemos visto en el vídeo, ¿de acuerdo? Y ahora aquí tenemos, cuidado con esto, bien, y el resumen. El resumen sería un sintagma nominal complemento directo. El resumen sería su sustantivo núcleo de ese sintagma nominal, ¿vale? Y el determinante. Y bien, ese adverbio sería un sintagma adverbial. Vamos a hacerlo más fino. Predicativo de complemento directo, ¿vale? Que no se os olvide esto, repasadlo bien, por favor. Y aquí adverbio núcleo. Y con esto ya tendríamos terminado el análisis de esta oración. Cosas a resaltar, que como veis, este esquema, como hemos visto antes, es A, pero B, ¿vale? Ahora bien, dentro de A tendríamos que A está formado por, digamos, alfa y beta, ¿vale? Por ejemplo, así. ¿Vale? Entonces, esta oración, cuidado con esa estructura porque yo creo que es la más adecuada. Y volviendo a la anterior, de A y B, si recordáis en el vídeo de la teoría, y ya con esto termino, esta I se podría entender de muchas maneras. Bueno, de muchas maneras, principalmente de dos. En este caso el contexto es el que es, ¿no? Entonces podríamos entender esta I, lo podríamos sustituir por un aunque. Y este aunque, como hemos visto en la teoría, es decir, no he aprobado aunque había estudiado un montón. Ya vemos que la coordinación, recordáis que contextualmente podía tener unos significados distintos. Entonces, aunque unos gramáticos lo entienden como una coordinada adversativa, y hay otros gramáticos que la entienden
como una subordinada concesiva. ¿Por qué os traigo esto? Pues os traigo esto para evidenciar una cosa que a mí me gusta mucho de la sintaxis. La sintaxis es un plan, la sintaxis es un esquema y la vida suele ser más grande que los planes, siempre más grande que los planes o que los esquemas. Y en este caso, pues evidentemente todo el mundo debe poner que no he aprobado y había estudiado un montón, es una conjunción coordinada copulativa, pero su significado te puede llevar a pensar efectivamente que estás ante algo muy próximo a las adversativas, lo puedes cambiar por aunque y ya lo veremos en su momento también a las concesivas. Bueno, pues hasta aquí, espero que estos dos ejemplos os hayan aclarado un poco las ideas. Adiós. Adiós.